Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos una vez más a tu programa En Tu Nombre Comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Marlin Bandres. En los controles, Gabriel González. En la producción y locución, su fiel servidor, Richard Ramírez. También estamos gracias a la Asociación Venezolana Centro Oriental. Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, educando con principios y valores para la eternidad. Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de la emisora de la Esperanza. Te recordamos nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 para que reportes sintonía, envíes saludos, inquietudes y aportes sobre la lección de hoy. Lección número 4, el pecado en la iglesia. ¿Y quiénes nos acompañan? Bueno, nuestro hermano querido Alejandro Suárez, que no requiere presentación, y nuestro estudiante de teología, el hermano Kelvin Pino. Vamos a darle el pase a nuestro hermano Kelvin. Un saludo para todos. Ajá. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a estudiar un tema muy importante que hoy en día está afectando. Siempre se ha visto desde la antigüedad, de otros tiempos, pero hoy en día es tan importante para nuestra vida. Nuestra lección se llama El pecado en la iglesia. A veces nosotros creemos que en la iglesia es totalmente sin pecado, porque estamos en la iglesia. Sabemos que el pecado, su propósito ha causado mal y mal y mal desde el principio. Podemos ver que causó mal en el cielo, luego se manifestó en la tierra. Y ese ha sido el método de Satanás, poder tirar por el suelo el carácter de Dios y también tira por el suelo a cada hermano. Poco a poco se va camuflajeando y a veces no nos damos cuenta que el pecado está, porque nosotros estamos en la iglesia. Uno podría decir, ¿cómo es posible que el pecado esté en la iglesia? ¿Qué opina usted, hermano Alejandro? Sí, a veces suena como algo extraño, porque a veces pintamos la iglesia como lo que debería ser, pues, un lugar de santidad y de expresión del carácter de Dios. Sin embargo, tristemente allí vamos personas que somos de naturaleza caída, somos imperfectas, y por esta causa el pecado toma posesión en nuestras vidas y hace estrago dentro de la iglesia. Por eso la única forma de mantenernos fuera del pecado es en las manos de Cristo. No. Amén, así mismo es. Lastimosamente, la cultura de este mundo, vamos a decirlo de esa manera, lastimosamente la cultura de este mundo entra en la mente del cristiano. Y entra en la mente del cristiano, y lo voy a decir como lo dijo el pastor Alejandro Bullón en su repaso de la lección. Él menciona que es como una culebra peligrosa que se arrastra hasta entonces llevarse, y sin darnos cuenta estamos comenzando a pensar como piensa el mundo. Mencionaba él que hay muchos elementos a través de los cuales eso está siendo posible y el enemigo está utilizándolos, ¿no? Uno de esos elementos es la tecnología, el celular, la ciencia que ha avanzado en gran forma. Vemos, por ejemplo, series bíblicas. Y el cristiano, oye, están pasando una serie bíblica y estoy por la temporada tal, el capítulo tal, pero en esas series bíblicas agregan personajes que no existen en la Biblia y colocan hechos que no existen en la Biblia. Entonces colocan verdad, pero con mentira. Mezclada con error. Ajá. Y entonces así, pensando tú que estás haciendo lo correcto, te induces y caes, y puedes entonces llevarte a esa corriente peligrosa que es, como lo dice Alejandro Bullón, como esa serpiente silenciosa. ¿Por qué silenciosa, no? Y no es una cascabel que va avisando.
El hermano Alejandro sabe más de eso que yo, porque el hermano Alejandro es un profesional especialista de las montañas, de toda esa naturaleza hermosa que el Señor ha creado. ¿Y cuál podría ser esa serpiente silenciosa, hermano? Mira, las serpientes en sí se arrastran suavemente sobre el piso, de tal forma que tú no las escuchas, no las sientes, a veces hasta que las tienes ya al lado, que las tienes encima. Así pasa con el pecado. El pecado se arrastra y cuando tú piensas que estás libre de todo, lo tienes encima. Por eso debemos ser vigilantes de tal manera que podamos reconocer a distancia el pecado y no dejarlo acercar, porque una vez que está en nuestras vidas, que ya nos muerde, que ya empieza esa obra de, digamos, de formación dentro de nosotros, ya es imposible sacarlo. Ya solamente Cristo Jesús es el único. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que tenemos esa gran esperanza. Porque Él dice que abogado tenemos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a pedirle a nuestro querido hermano Alejandro Suárez que tenga una palabra poderosa de oración, porque ya sabemos cómo se llama la lección, el pecado en la iglesia, y sabemos que es un tema delicado, un tema muy delicado, tan delicado que estamos transmitiendo por misericordia del Señor, porque se han presentado tantos detalles, tantas cuestiones, el enemigo tratando de que el programa no saliera al aire, pero gloria a Dios que Gabriel González, con todos sus conocimientos en el campo de la grabación, ha logrado entonces establecer la comunicación para poder salir adelante al aire en lección número 4, el pecado en la iglesia. Alejandro. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a agradecer primeramente a Dios por sus bendiciones. Infinito y nuestro Padre que habitas en el cielo, qué bendición, Señor, poder estar en esta hora en tu presencia. Amén. A pesar de los inconvenientes, de la lluvia, de las cuestiones que pasaron en las calles y de muchas de las cosas que han sucedido, estamos acá. Pero no solamente estuvimos acá a través de algunos problemas, sino que cuando llegamos acá entonces conseguimos el problema con la parte de la locución, de salir al aire, porque hubieron varios inconvenientes. Pero gracias a nuestro gran Dios y Salvador, Él ha metido su mano, Padre, tú has metido tu mano para que esto sea una realidad. Amén. Por eso te agradecemos, Padre querido, por tu hermosa bendición, y queremos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú puedas obrar en cada uno de nuestros corazones para transmitir el mensaje que tú quieres llevar a cada uno de los oyentes. Que tu Santo Espíritu haga esa obra especial y que las personas que nos escuchan a través de la radio y los que van a estar mirando este programa a través de YouTube, que puedan recibir en sus vidas la bendición del Espíritu Santo, pero también las herramientas que vamos a estar mostrando acá de cómo vencer el pecado en la iglesia y también fuera de ella. Amén, Señor. Para que a través del Santo Espíritu de Cristo podamos, fortalecidos por tu presencia, Padre, y por tu Santo Espíritu, podamos ser canales de bendición para las personas que escuchan, y que de tal forma que aquellas personas que no te conocen puedan conocerte, puedan ser bendecidas, puedan ser fortalecidas, y los que te conocen, que también han vivido problemas, dificultades, hoy puedan recibir la bendición de cómo solucionar algunos problemas que están afectando sus vidas y ser fortalecidos por tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Agradecemos tu bendición, tus cuidados y tus misericordias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos entonces a pedirle a Kelvin Pino, estudiante de teología, que nos diga, nos mencione y nos ilustre el versículo para memorizar de la lección El pecado en la iglesia. Ok, muy bien. Los invito a buscar en la palabra de Dios. El libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Y nos dice de la siguiente manera: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes,
que tienen de Dios y que no son sus propios dueños, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Amén. 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 Pablo ocupa entonces en los capítulos de 5 al 7 de la primera carta a los Corintios. Ocupa principalmente el hecho de erradicar un pecado que se había arraigado allí en la iglesia. Ese pecado no era más sino que una inmoralidad sexual. Ya vamos a estar hablando sobre eso. Por eso, apreciado oyente, es importante que usted tome lápiz y papel. Si usted tiene alguna duda que quiera realizársela al panel de invitados, puede hacerla a través del WhatsApp 0412-978-0623. A este pecado específico que se había unido entre los agraviados y habían entonces llevado ese pecado a otras entidades fuera de la iglesia. Terrible, ¿verdad? Porque nosotros podríamos decir un dicho que dice, bueno, los trapos sucios se lavan en la casa. Sí, señor. ¿Cómo comprometer entonces la iglesia, la reputación de la iglesia? ¿Cómo quedar ante el testimonio de un inconverso? Ah, estos son los hermanos en Cristo. Estos son los que están predicando. Mira cómo está eso allí. Si llevan todo aquello a algunas autoridades en tribunales civiles. Así que, apreciado oyente, forzado y valiente, para hablar en un lenguaje claro y sincero, Pablo no solamente va a enseñar sobre el pecado a su iglesia, sino que también va a proponer soluciones para liderar, para tratar sobre el pecado y para evitar que se siga cayendo en eso. Así que vamos a avanzar entonces ahora a la primera parte de nuestro estudio bajo el subtítulo de disonancia entre la fe y la práctica. Hermano Alejandro Suárez. Sí, allí aparece algo bastante fuerte. Por ahí mire un eslogan que dice: lo que haces grita más fuerte que lo que dices. Y a veces con nuestros actos opacamos lo que dicen nuestros labios. Pero qué bueno es cuando se puede actuar de tal forma que lo que hablamos es lo mismo que vivimos. Amén. Pero no era lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. En la iglesia de Corintios estaba pasando algo diferente. Habían tenido una preparación, por supuesto. El apóstol Pablo había hecho algo ahí muy especial. Había llevado la palabra, había sembrado con lágrimas, con esfuerzo. Ya nosotros sabemos que él había salido de Atenas y había llegado a Corintios, y que ahí se propuso no saber otra cosa entre el pueblo sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ahora esa iglesia fue fundada, fue una iglesia espléndida, pues, que creció de una manera rápida y práctica, pero que a distancia Pablo de Corintio se entera que habían algunos pecados dentro de la iglesia, y pecados fuertes, algo terrible, inmoralidad sexual, algo condenado por las Sagradas Escrituras. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios ahí en Deuteronomio, en Levítico, capítulo 18, versos 8 y 9, nos habla directamente de que desde la antigüedad son pecados que no se debían permitir dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, como es el caso de que no se debía ver, no se podía ver la desnudez de una madre, porque es la madre, ni la desnudez del padre, ni la desnudez de la esposa del padre, en este caso, cuando faltaba la madre y el padre tenía otra esposa, porque era la desnudez del padre. O sea, es condenado por Dios. Es una abominación. Dios no podía sufrirlo, y en este caso era lo que estaba aconteciendo en esta iglesia. Y no solamente esto, sino que las personas que estaban allí se sentían orgullosas porque se estaba repitiendo prácticamente el patrón del mundo dentro de la iglesia. A ellos les parecía algo normal, algo sinceramente para ellos
fortalecedor, quizás acogedor, algo práctico, algo hermoso. Sin embargo, nosotros sabemos que sí pasa también muchas veces en nuestras vidas. Si nosotros empezamos a ver el pecado como algo natural, como algo normal, a veces pensamos, no, pero es que no es tan malo. Y precisamente empezamos a permitir cosas, quizás en otros, pero también en nuestras propias vidas, que no honran el nombre de Dios. ¿Y qué desea Dios a través de nosotros? Que nosotros honremos su nombre. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Y nos ha dado la capacidad de poder llevar a cabo adelante su mensaje, su obra, pero no solamente con las palabras, sino también con los hechos de nuestra vida, de tal forma que la iglesia pueda ser ese ente que muestre el carácter de Dios al mundo. De tal manera que las personas que no conocen a Dios y que no le han querido aceptar por alguna causa, puedan viendo este mensaje transmitirlo a otros, y si no lo aceptan, pues no lo van a aceptar porque no fue porque no lo conocieron, sino simplemente porque no quisieron. Es la diferencia. A mí me gustaría colocar un escrito está, ¿verdad? La forma en la cual el apóstol Pablo empieza a exhortar a esa iglesia y luego la advertencia que le da en el versículo número 2. Estamos en 1 Corintios capítulo número 5, versículo 1. Dice lo siguiente: se ha sabido que hay entre vosotros fornicación. Y no cualquier fornicación, miren, fíjense bien cómo dice la Biblia. Y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Qué tremendo. A tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. ¡Wow! El versículo 2 en la versión nueva venezolana internacional, nueva versión internacional, dice de esta manera: y de esto os sentís orgullosos. ¿No deberíais más bien haber lamentado lo sucedido y haber expulsado entre vosotros al que hizo tal cosa? Fíjense bien, hermano Alejandro, cómo lo menciona el apóstol Pablo en este momento, que a él había llegado a sus oídos el hecho de que estos que estaban en esta fornicación, en esta situación moral grave, se sentían orgullosos. Sí, bueno, es triste porque a veces nosotros pensamos y llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Uh-huh. Y es cuando entramos en ese parámetro, que en cuanto a las cosas celestiales, queremos ponerlas por debajo de las cosas terrenales. Y se nos olvida que el que es dueño de todas las cosas es Dios, es el que domina cielo y tierra y es el que debe tener la última palabra. Es triste cuando nosotros de una u otra forma contemplamos que lo que es la palabra de Dios y lo que es nuestra forma de vivencia están en desacuerdo. Es triste cuando contemplamos eso. Y cuando pensamos que esas cosas que estamos haciendo, que están en desacuerdo con la palabra de Dios, son buenas, quiere decir que estamos desaprobando a Dios en nuestras vidas. Le estamos dando paso a otras cosas y esto va a traer consecuencias para nosotros personalmente, pero también a la iglesia, porque eso afecta a todo el cuerpo de Cristo. Así cuando mismo es. Hay cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, y esto hace, hermano Kelvin, que muchas veces en nuestra experiencia humana tendemos a, digamos, polarizar estas cosas y decir, no, eso está bien, no suena tan malo, pero tenemos que aprender a llamar el pecado por su nombre, porque el pecado aquí es pecado, en la China es pecado, en Japón es pecado y en el universo entero es pecado. Así mismo es. Fíjense que en este sentido nosotros podríamos decir lo siguiente: si un doctor sabe que un paciente tiene una enfermedad terminal, ¿cuál debería ser la reacción de ese doctor para con el paciente? Debería notificarle inmediatamente. Pero supongamos que este doctor le tiene, oye, es para que no sufra, y no le comenta esa grave enfermedad que tiene y lo deja así y lo deja ir. Es terrible porque lo está condenando a morir. Piensa que le está haciendo bien
¿ok? Estoy tratando de hacer una comparación quizás entre aquellos miembros de iglesia que decían, no, dejémoslos tranquilos. Sí, recordemos que allí habían gentiles, pero entre los gentiles, por su propia conciencia, ya le decía que el incesto no debía tolerarse. Y por otra parte, sus conocimientos de las escrituras, como el hermano lo afianzó anteriormente en Levítico 18:8, que afirmaba estas ideas. Pero entonces imagínense que este doctor, queriendo proteger a la persona para que en su mente no piense o no se asuste o no entre en caos por saber que tiene una enfermedad terminal, pero que verdaderamente él pensaría que le está haciendo bien, pero le está haciendo un grave mal. Lo mismo sucede entonces con este estilo de pecado dentro de la iglesia. Si nosotros acariciamos estos pecados, si apoyamos al hermano que está en pecado, ¿qué estaría pasando, hermano Alejandro? Bueno, estaríamos simplemente demostrando en vez de libertad en Cristo un libertinaje. Porque como dice la palabra de Dios, lo dice claramente, por lo menos en Gálatas 5, capítulo 13, dice, a libertad fuisteis llamados, pero no sé la libertad como ocasión para la carne, sino servido por amor los unos a los otros. Y en muchas partes nos habla de la libertad en Cristo Jesús, de esa libertad, pero en libertad no es libertinaje, libertad es porque somos libertados del pecado para que vivamos una vida de santidad. No para que Cristo no nos libertó del pecado para que sigamos pecando. Nos libertó para que vivamos una vida limpia de todo pecado, una vida pura, una vida santa, una vida nueva para honra y gloria de su nombre, y así puede avanzar el reino de Dios a través de nosotros, el conocimiento de otras personas, y puedan solidarizarse también con esta causa especial que es la causa de Cristo. Ahora, hermano Kevin, la paga del pecado es muerte. Es decir, estos padres adánicos pecaron, se sintieron mal, se sintieron desnudos, se escondieron. ¿Y cuál fue la reacción del padre? Ese que los ama, dice, ¿y quién te enseñó, quién te dijo que estabas desnudo? Gracias al gran amor y misericordia entró la muerte, hubo un sacrificio. Y el padre le formó, ¿qué cosa? Pieles, túnicas, para poder vestirlos. Ahora, fíjense que el Padre ama a su creación y por tanto lo acepta, lo cobija, lo protege, lo guarda, incluso siendo pecador, porque ama al pecador, pero aborrece, aborrece al pecado. ¿Qué opina, pastor, hermano Kelvin? Bueno, sí, como podemos ver, el causante del pecado, como les dije, es Satanás. Pero para todo también hay una solución. Se debe hacer una disciplina. Nuestra lección habla sobre una disciplina, pero no debe ser una disciplina mala, porque a veces unos confunden, dicen que la disciplina es mala, pues. Pero en realidad no es así. La disciplina tiene un propósito que es restaurar. Amén. Restaurar, construir. De lo que está malo, corregirlo. Por lo tanto, el Señor nos ama a nosotros y quiere lo mejor para cada uno. Quisiera compartir también un texto que se encuentra en Hebreos capítulo 12, verso 6, 11, del 6 al 11. Vamos a leerlo un poco. Nos dice de la siguiente manera: porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y considera su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos. Es importante nosotros aplicar disciplina. Eso es lo que quería era Pablo. Si nosotros no tenemos amor y aplicamos la disciplina solamente, no funcionará. O también puede ser de la siguiente manera: si tú disciplinas y no tienes amor, tampoco va a funcionar. Las dos cosas tienen que ir iguales. Equilibradas, porque el propósito que nos manda el Señor Jesucristo es nosotros ir a los pecadores. No debemos excluirlos ni nada. Quizás muchas personas hoy en día se salen de la iglesia por eso, porque no se ha hecho ese procedimiento bien. Pero nosotros como deber
el deber de nosotros que el Señor nos puso y debemos hacer siempre es corregirlo, restaurar. Eso es lo que quería compartir. Sí, y fíjense, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, todas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Quizás de eso estaba pensando, porque esa era una de sus enseñanzas, o así una de las enseñanzas de Pablo, que todas las cosas no son lícitas. O sea, podemos hacer de todo. ¿Quién dijo que no podemos tomar? ¿Quién dijo que no podemos comer cosas inmundas? Podemos hacerlo, pero sabemos que eso no nos conviene. Porque si nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, como dice allí el versículo de memoria, debemos mantenerlos limpios. Un templo, un cuerpo santo, sano. Amén. Un cuerpo purificado por medio del poder de la gracia de Dios. Y nosotros sabemos algo que es crucial. Nosotros sabemos que en medio de este conflicto Dios está de nuestro lado. Amén. Dios no es imparcial. Dios es parcial con la raza humana caída, porque sabe que ellos no fueron los que propiciaron la caída, sino que fueron engañados en Adán y Eva. Nosotros todos fuimos engañados y por eso Dios quiere restaurarnos. ¿Y cómo nos va a restaurar? A través de la verdad, no a través del error. Entonces esa verdad se va a ver a través de su iglesia, de las personas que de una u otra forma quieren avanzar en un conocimiento estrecho con Dios. Los que se levantan cada día en un encuentro especial con el Señor a través de la oración, los que después estudian su palabra y luego testifican delante de otros que hay un Salvador que puede llevarle a la vida eterna. ¿Qué sucede? Si el pecado se erradica en nuestras vidas, es tan tal que a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien para Dios, pero lo que estamos obrando es tremendo mal. Y es por eso que el Señor, a través del apóstol Pablo, lo dice claramente. Y vuelvo a lo que dijo mi hermano Richard ahorita. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Incluso hay cosas que son buenas y que tampoco debemos hacerlas, porque al final traen perjuicio. Si nosotros ingerimos alimentos, y son alimentos, son cosas buenas, pero ingerimos de más, eso nos va a hacer daño a la larga, y son cosas buenas. Ahora imagínense ustedes si consumimos cosas que son adictivas o que son dañinas a la salud. Eso no es peor aún. Entonces debemos, dentro de la estructura de lo que Dios marca para nosotros, para nuestras vidas, debemos aprender que lo que Dios tiene para nosotros siempre va a ser lo mejor. Amén. Lo que Dios ha probado allí siempre va a ser lo mejor. Y nosotros seguimos los caminos de Dios, aunque a veces nos parezca que las cosas no nos salen como queremos, al final tenemos la cosecha. Y al final la cosecha, ¿cuál es? Salvación y vida eterna. Amén. Y en el transcurso de esta vida vamos a vivir una vida mejor, más placentera, más tranquila y más elocuente. Porque el Señor es el que guía nuestras vidas. Sí, exacto. Quería acotar algo muy importante que no se puede pasar por desapercibido. Es que si vemos, como ya hemos visto en las lecciones anteriores, Corintio era un lugar ahí donde estaba muy corrompido pues, por la idolatría. Y luego las personas de la iglesia empezaron a tomar algunas prácticas de afuera. Y nosotros no debemos excluir a las personas del mundo si no esté su práctica. Pues. Es importante nosotros, para que no haya pecado en la iglesia, uno no adoptar esas culturas. Quisiera compartir también un texto que se encuentra en Santiago, capítulo 4, versos 3 al 17. Nos dice: pedid y no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, aquí donde hace énfasis, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Muy importante, porque si analizamos bien, esa ciudad estaba llena de idolatría. También podemos ver que ahí estaba la diosa Afrodita, y ahí era un lugar donde había muchos puertos que llegaban a otras ciudades. Y eso estaba lleno de prostíbulo, de muchísimas cosas malas. Pero nosotros no debemos dejar que esas cosas influyan en la iglesia, porque a veces nosotros no creemos que todo está bien, pero cuando vemos los problemas que surgen a causa del pecado, ahí es que nos damos cuenta que poco a poco se va mezclando el pecado dentro de la iglesia. Por eso hay que saber uno discernir. Es importante, apreciado oyente, escuchar este texto bíblico que viene a continuación.
Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Como es importante, vamos a repetirlo, Alejandro. ¿Qué opinas tú? Por supuesto. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor es tan grande, es tan maravilloso, tan misericordioso, que todavía nos dice, bueno, ¿qué es lo que te conviene hacer? Sigue diciendo la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Con esta Amén. reflexión tan hermosa lo vamos a dejar con un cántico titulado Dicha Grande. Ya de regreso por Bienes 103.3 FM, la señal de la esperanza. Tenemos por aquí saludo de José Aguilar de Mariches, ¿verdad? Él dice que no le han pasado el enlace de la emisora y resulta ser que por las fallas técnicas que se han presentado no estamos transmitiendo por YouTube en internet en vivo en este momento, sino que lo vamos a hacer luego que se recupere la falta de señal del internet en la zona. Hermano José Aguilar de Mariches. Mirna Suárez de Cristo dice: buenas tardes, hermano, la gracia, el amor de Cristo esté con todos ustedes. Aunque no lo nombro
no le nombre el pecado más grande en la iglesia es blasfemar. Es la blasfemia, dice ella. Sí, entre la iglesia el pecado más grande es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ella menciona que a pesar de que no se dice esto en esta lección, para ella este es el peor pecado. El pecado es toda acción, pensamiento, palabra o deseo que va en contra de la voluntad de Dios. Es una desobediencia que rompe nuestra amistad con Él, nos aparta de su amor y también daña a otras personas. Puedes entender el pecado desde los siguientes puntos claves. Y menciona a la hermana querida varios puntos, entre los cuales, ¿verdad? Está mencionando aquí la ofensa a Dios. Hermana Mirna Suárez de Castillejo. ¿Cómo está mi hermana Mirna Suárez de Castillejo? Esperemos que bien, ¿verdad? Muchos sectores de Guatire se han quedado sin agua y el Señor ha enviado agua abundantemente durante toda la noche. Muchos tomaron sus precauciones y colocaron allí en ciertas canales, ciertos depósitos para tener ese vital líquido, ¿no? Enviamos saludos a todas las personas allí de Castillejo que están en sintonía. Alicia Casola está en sintonía. Victoria Matos de Victoria, que está en sintonía desde El Calvario. Saludos a todos los participantes. ¿Tú conoces a Victoria Matos de Victoria, hermano Alejandro? No. Una hermana querida de allá, de la zona de El Calvario. Mi hermana querida está en El Calvario, en la parte de Guarenas arriba. Y desde Colina Feliz, ¿quién nos está sintonizando? Bueno, nada más y nada menos que Eugenia. Un saludo especial. Dice que hay poder en la oración. Y esto lo vamos a estar hablando más adelante, de que la oración es una de las formas a través de las cuales nosotros podemos erradicar el pecado en la iglesia. Voy a mencionar entonces Primera de Corintios, capítulo número 5, versículo 13. Porque aquí estamos hablando entonces de la segunda parte de nuestro estudio bajo el subtítulo de Lidiando con escándalos. Ya mencionamos en la parte anterior de que se descubrió un gran escándalo dentro de la iglesia. Así que ya era público, ya era algo público. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a erradicar ese pecado allí en la iglesia? Primera de Corintios, capítulo número 5, versículo 13. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ya este asunto era dominio público. Por eso debían tomarse medidas urgentes para evitar los daños a la reputación de la iglesia. ¿Y qué medidas debemos de tomar? Vamos a escuchar a nuestro hermano Alejandro, a ver qué nos dice, qué medidas deberían de haberse tomado, y luego escucharemos a Kelvin. Sí, bueno, cabe destacar allí directamente que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, lógicamente. Sin embargo, por medio de esa gracia, debemos saber tratar a estas personas, porque recuerden que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Nosotros tenemos, como nos dijo la lección pasada, ahí en 1 Corintios 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos actuar como actuaría Cristo si estuviera en nuestro lugar. Cuando llegamos allí al libro de San Mateo, capítulo 18, verso 15, dice: por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En este caso ya se había salido de control, pues ya no era algo que estaba allí, que estaba, no había aflorado, sino que estaba haciendo un gran daño público a la iglesia. O sea, había que tomar medidas drásticas. Sin embargo, en medio de todo esto hay que aplicar también la parte del amor. ¿Por qué?
porque fue lo que Cristo nos enseñó, que nos amáramos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Qué medida había que tomar? Tristemente había que desfraternizar, desincorporar a este hermano de la iglesia, pero de una manera que él sintiera que tenía la oportunidad de arrepentirse por su pecado, de no enaltecerse como lo había hecho antes, sino de reconocer que ese pecado era dañino, pues, no solamente a la iglesia, sino a la sociedad, porque muchas personas hoy día dicen, yo no quiero ser de esa iglesia, porque ven tantas cosas que el enemigo hace a través de personas, pues, que habitan en la iglesia. Y a veces nos quedamos mirando más a las personas que a Cristo, porque cuando nosotros buscamos perfección en los hombres, tristemente vamos a ser chasqueados, porque cualquier hombre falla. Todos estamos sujetos a falla, todos cometemos errores, y de una u otra forma todos somos pecadores. Sin embargo, en medio de todas estas cosas, necesitamos siempre tratar de encontrarnos con Cristo en cualquier situación o momento de la vida para poder manejar las cosas como deben ser manejadas. Aquí nosotros vemos que si bien es cierto que este hombre fue expulsado, como dice la palabra, expulsen a este perverso, también se muestra la otra cara de la moneda. El apóstol Pablo dice, para que su pecado, la obra de la carne pueda ser destruida, pero ciertamente para que él pueda ser salvado en el día de Jesucristo. Amén. O sea, no solamente para que sea desfraternizado, sea expulsado, sea sacado de la iglesia, sino que dejarle el camino abierto para que él pueda arrepentirse, sentir dolor por el pecado, que es el arrepentimiento, y regresar de nuevo a los brazos de Cristo para salvación y vida eterna. Amén, amén, exactamente. Fíjate que 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, dice algo que si nosotros lo leemos diríamos, wow. Menciona que el tal, o sea, este pecador, este inmoral, este que cometió aquel pecado que se hizo tal que llegó a dominio público, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Hermano Kelvin, cuéntenos por qué el apóstol Pablo menciona estas palabras. Bueno, si analizamos el versículo como mi hermano Richard lo dice, uno dice, wow, ¿por qué tan fuerte ese versículo? La parte cuando dice entréguenselo a Satanás, uno como que wow. Pero es que estamos en otro tiempo. En ese tiempo se manejaba un lenguaje distinto. Y eso significa que él debía, si no quiere asumir, si no quiere ser perdonado, eso, él quiere decir que él debe entonces permanecer en lo que él mismo ha cosechado, como nos dice la lección. Mira, debido a que este hombre no eligió estar bajo la protección de Dios, viviendo en obediencia a él, se había hecho vulnerable a Satanás. Él mismo permitió que Satanás entre en su vida. Por lo tanto, esta presión puede significar simplemente algo como que permita que coseche el fruto de sus decisiones. Demasiado tremendo. Y la otra parte, cuando dicen no se asocien, es que en la antigüedad comer con alguien simbolizaba un acto de respeto, de compañerismo, de amistad. Y ellos tenían muchísimo cuidado con eso. Para ellos comer con alguien, pasársela con alguien, significaba que sus prácticas podían influir en la persona. Por lo tanto, Pablo le dice, no se asocien con ellos. Pero aquí la lección nos dice, la estrecha relación con personas sexualmente inmorales se consideraba peligrosa. Los tales podían influir en otros e imitar su conducta, como yo le venía diciendo. Y la última parte que nos dice, al fin de que el espíritu sea salvo. Aquí nos dice, la disciplina eclesiástica tiene un carácter rehabilitador. Su objetivo es rehacer que los pecadores recobren el sentido común y abandonen su estilo de vida pecaminoso. Como nos decía el hermano Alejandro, pues todos somos pecadores. No hay un ser perfecto. Lo único perfecto siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero por lo tanto uno debe ayudarlo, pues, a que
se recuperen. Como le dije anteriormente, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O sea, la disciplina tiene que ver con el amor. Si no tiene el amor, estamos mal. Y si uno tiene el amor y no tiene la disciplina, también la iglesia puede causar un gran peligro. Un peligro porque se queda el pecado. O sea, si no se corta de una vez, estamos mal. Dice el Espíritu Profecía, disculpa que me entienda aquí, Patriarca y Profeta, dice que Dios permitió que Caín siguiese con vida para que las demás personas viesen las consecuencias del pecado, o sea, porque sabemos que el pecado se expandió desde la creación de Caín, y empezó a tener a otros ídolos, empezaron a corromperse y la maldad fue grande, que luego el Señor tuvo que intervenir, y así sucesivamente siempre el Señor ha intervenido, pues tiene que ser cortado, pero ahí vemos que si no se corta de una vez, el pecado sigue. También está otro ejemplo de Moisés. Moisés, cuando Dios le dio el liderato para que guiara al pueblo de Israel, Moisés tuvo que interceder porque el pueblo había adorado un becerro de oro. El pueblo se rebeló porque se desesperó porque Moisés no aparecía. Y el Señor mandó a que eliminen a las demás personas que estaban haciendo lo malo. Porque el propósito de Satanás, dice el Espíritu Profecía, que era eliminar al pueblo de Israel. Y el Señor había sacado al pueblo de Israel con un propósito que era portador de su santa ley de Dios. Y entonces Satanás siempre está metido a través de eso, aunque uno no lo note. Por eso es que hay que, ponerle fin al pecado antes que el pecado nos arrope. Hay que cortarlo de una vez. No lo podemos seguir dejando ahí para que siga causando mucho daño. Señor, ¿qué dirán esta gente en Egipto que trajiste a todos estos hasta acá, hasta el desierto, para matarlos? ¿Qué dirán? Y con eso el Señor halló gracia en Moisés, y gracias a la súplica de Moisés, el pueblo de Israel pudo proseguir. Amén. Amén. Fíjense que voy a mencionar estos puntos clave, ¿verdad? Los consejos del apóstol Pablo para esta iglesia de los Corintios. Y dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo del 9 al 11. Os he escrito carta, o es escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a los ávaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Imagínense ustedes, en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Y termina dando un consejo para la iglesia. Este es un consejo para la iglesia. Con el tal ni aún comáis. Wow. Hay una expresión en el mundo, ¿no? Dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Ahí se lo dejamos, mis apreciados oyentes, esforzados y valientes. Entonces avancemos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Protegiendo la identidad de la iglesia. Aquí va a estar nuestro compañero Kelvin ayudándonos, ¿verdad? ¿Cómo debemos lidiar, Kelvin, con los problemas internos de la iglesia? Sí, muy bien. No sé si han escuchado un dicho que dicen, lo que pasa en la casa se tiene que quedar siempre en la casa. No sé si lo han escuchado entre su familia. Sí, sí. Asimismo sucede con la iglesia. Aquí podemos ver un caso de que los hermanos, cuando tenían problemas, lo querían llevar a tribunales. Querían resolver los problemas que se podían resolver en la iglesia. No había que tomar esas medidas, porque vemos que en ese tiempo, y siempre ha habido corrupciones, ha habido trampas, las demás personas que tengan más influencia o tengan
dinero, son los que siempre están ahí. Por lo tanto, esos problemas se deben resolver entre hermanos. Entre los hermanos debemos tratar de resolver los problemas. El apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera en el libro de Corintios, capítulo 5, verso 3 en adelante, si lo puede buscar ahí. Muy bien, Lo puede dice, leer. ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y continúa diciendo en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Amén. Amén, Amén. poderoso. Ujú. Nosotros debemos siempre lidiar con los problemas de la iglesia. Sabemos que la levadura simboliza pecado, porque poco a poco, si uno da cuenta, leuda toda la masa. O sea, un pequeño pecado, luego se hace un pecado más grande y Terrible. luego todo está en pecado. Por lo tanto, hay que tener siempre cuidado con eso. Sí, fíjense que en el versículo, a mí me encanta la forma en que el apóstol Pablo aborda esta situación tan drástica que estaba viviendo la iglesia en esos tiempos. Pero la gente quizás hoy dice, bueno, pero ¿para qué hablamos de lo que sucedió en esa iglesia en aquellos tiempos? Resulta ser que esto se refleja, se ilustra, se representa y aún hoy en nuestros tiempos se está viviendo estas situaciones. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. Si alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda entre los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Qué terrible situación. Después de explicar cómo resolver esto dentro de la iglesia, Pablo, ¿qué hace? Simplemente les reprocha por no seguir las pautas correctas y deja que tribunales seculares decidan sobre el problema entre los hermanos. Sí, bueno, es fuerte y es triste porque nosotros tenemos que ser conscientes que dentro de la iglesia hay que resolver los problemas que están allí. Si somos hermanos, como dice San Pablo, ¿por qué mejor no sufrir el oprobio? Yo tuve una situación, una oportunidad, cuando una persona que estaba dentro de la iglesia, pero que tristemente no había recibido pues, el Espíritu de Cristo en su vida, me quitó algunas cosas de un vehículo fiado, pues. Me dijo, dame, después te los pago. Y resulta que después quiso enemistarse conmigo por causa de eso. Y yo le dije, no hace falta. No hace falta. Si tú haces las cosas bien, vas a llevar buenas consecuencias. Si haces mal, vas a llevar malas consecuencias. Se enojó más. Incluso quería hasta pegarme. Le dije, no vamos a llegar a esos extremos. Vamos a permitir que sea Dios el que dirija las cosas. Hoy en día está fuera de la iglesia. Quizás no se ha perdonado a sí mismo. Pero gracias a Dios, a través de la misericordia, yo le extendí esa gracia y le dije, pues, que Dios le perdonaba. Y hasta hoy sigo orando por él, porque en realidad es una persona que en Cristo llamó y quien debería seguir los parámetros de Cristo, pero yo no puedo irme a llevarlo a un tribunal, a denunciarlo porque no me pagó. ¿Por qué mejor no se sufre el oprobio? Y se sabe que se perdió algo material, pero que se gana la paz espiritual, que es lo más importante. Sí, Amén. quería compartir, acotar algo muy importante, que nosotros debemos cuidar también el testimonio. Uh-huh. Porque, como le venía diciendo, los problemas que suceden en la iglesia tienen que ser resueltos por nosotros mismos.
si no se cuida el testimonio, las demás personas que dirán oye, esa iglesia es terrible. Y por lo tanto, a veces hay unas personas que no les gustan. Y así quieren que yo pertenezca a esa congregación. Sí, sucede. Yo he escuchado a personas diciendo, para yo ser un cristiano como ese, prefiero seguir en el mundo. Sí. Y el mismo apóstol Pablo lo dice que nosotros seremos los que vamos a jugar en el cielo durante el juicio que el Señor tiene para nosotros, que nosotros tenemos que ser participantes. No dice, si no saben resolver los problemas de ustedes que están ahí, imagínate, ¿con quién cuento yo? Tenemos una responsabilidad demasiado grande, que aunque se vea pequeña, es demasiado grande, porque debemos saber resolver esos problemas, porque son los que está causando hoy en día. Hoy en día se ha visto demasiados problemas en la iglesia por causa del pecado, de no saber utilizar las medidas correctas, falta de amor, y a veces hacemos las cosas mal. No debemos ir a tribunales, que son de afuera, porque hoy sabemos que hoy en estos últimos tiempos las cosas no están correctamente basadas en la palabra de Dios. Y Pablo también se enfoca en el Antiguo Testamento también. Él tiene unos principios que él seguía. Él se había estudiado la Torá, había estudiado cómo Moisés también resolvía esos problemas en el libro de Levítico. Si tú analizas ese libro y el texto, eso lo dice en, creo que Levíticos 22, Pablo sigue ese mismo patrón, esa secuencia de cómo Moisés resolvía esos problemas. Él no lo hacía porque él quiso, sino que él también estudiaba, él mismo sabía resolver esos problemas que sí, de propiedades o discusiones, todo eso se tiene que resolver. Pero ya cuando hay otros problemas, por ejemplo, asesinato, bromas, ya el Señor ahí sí se encarga de que esos problemas sí se puedan resolver por hombre, porque el Señor le ha dado autoridad. Eso también lo podemos ver en el libro de Romanos 13, del 1 al 5. Ahí el Señor le da autoridad para que sí puedan resolver esos problemas, pues problemas que sí son legales, pero los problemas así deben resolverse dentro de la iglesia. Amén. Fíjense que el apóstol Pablo aquí da 3 consejos a la congregación. El primero es que si hay desaveniencia entre los hermanos, pues deben de bajar el agravio para no defraudar al otro miembro, ¿no? Usted puede estar leyendo, apreciado oyente, en 1 Corintios capítulo 6, y si se pasea de los versículos 1 al 8, usted podrá observar esto. Y el segundo consejo es, y es importante, que los hermanos deben de tener la disposición a perdonar la ofensa. A perdonar la ofensa. Si yo no puedo perdonar a aquel, ¿verdad?, que me agravió, entonces ¿cómo yo puedo recibir el perdón de nuestro Señor? ¿Cómo yo puedo ser merecedor de ese perdón tan espectacular? Y en tercer lugar, si no hay evidencia entre los miembros, la iglesia debe juzgar o mediar entre uno y entre otro. Vamos a leer qué dice 1 Corintios capítulo número 6, versículo número 2, que ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar asuntos tan pequeños. Qué tremendo, ¿no? Al no ser que se trate de un asunto penal, como lo mencionó nuestro hermano Kelvin en Romanos capítulo número 13, los problemas internos de la iglesia se deben de resolver internamente. Así es. Dice Elena G. de White, dice que si hay un hermano que está en pecado, nosotros deberíamos de llamarlo aparte, hablar con él, ¿ok? Y si es posible, nosotros deberíamos orar y hasta llorar por ese hermano. ¿Para qué? Para que ese hermano se arrepienta, se convierta, vuelva a sus buenos caminos, para que no deje mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo dentro de su congregación. Y si tú haces así, habrás ganado un hermano.
en vez de acusarlo, señalarlo y decirle, vamos a desfraternizarlo de la iglesia, vamos a echarlo. Quizás alguno de esos que han caído en aquello, ¿verdad?, en una falta terrible, termina yéndose de la iglesia, aislándose de todo aquel que se llama hermano y pensando que no hay Dios. ¿Dónde queda esa alma, hermano Alejandro? Es crucial para una persona que está atravesando por momentos difíciles que otros empaticen con él. Amén. Porque cuando nosotros nos colocamos en los zapatos de los demás, nos damos cuenta en realidad lo que se siente cuando alguien ha sido tentado, ha caído, pero también es restaurado. Cuando es acusado, se siente y se resiente, pero también cuando alguien empatiza con uno y se coloca en los zapatos de uno y no viene a acusar, sino viene a traer un abrazo, viene a traer como nos dice ahí Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Son palabras restauradoras, que es lo que Dios nos manda a restaurar. Dios no nos manda a condenar. Incluso Dios, el que puede condenar, dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y lo dijo claramente ahí en el libro de San Juan, el capítulo 3, verso 17, donde dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18 Amén. dice, el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Entonces, terrible. Dios no condena a nadie. Dios lo que quiere es la salvación de los hombres, de los seres humanos. Lo que pasa es que si la persona lo desecha, ¿cómo Él lo salva? Dios no va a salvar a nadie contra su voluntad. Dios desea que nuestros corazones se abran para que Él pueda entrar y pueda traernos salvación. Amén. Amén. Ahora, hermano Alejandro, ¿cuál debería ser entonces el antídoto contra la inmoralidad sexual? Mira, esto es algo que de realidad es algo tan hermoso y tan especial, porque en cuanto a lo que es el pecado, ya sabemos que estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos pecamos y que todos estamos condenados a muerte. Todos estamos condenados a muerte. Entonces, ese que pecó no es mejor, no es más malo que yo. Y el que piense que no ha pecado tampoco es mejor que yo, porque todos somos iguales. ¿Qué sucede? El antídoto en medio de todas estas cuestiones que suceden es la gracia de Cristo. Amén. Es su perdón. Amén. Es que nosotros vamos a contemplar a un Dios que se hizo hombre y que llegó a una parte tan degradante como es ir a la cruz a morir en mi favor. Entonces yo me doy cuenta que es el antídoto. Ese es el antídoto precisamente contra la inmoralidad, que reconozcamos que Dios es supremo, que Dios es sublime, que es amante, que dio su vida por mí y que no hay necesidad de que yo me pierda. Cuando yo contemplo a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, me doy cuenta que a Él le duele más que a mí cuando yo peco. Y Él sufre por lo que yo estoy pasando. Porque el pecado simplemente no es otra cosa sino el engaño de Satanás para nuestras vidas. ¿Y cuál es la restauración? La verdad de Cristo. ¿Cómo? Porque fíjate, Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Primeramente necesitamos conseguir el camino que es Cristo. Entonces a través del camino, por ese camino vamos a llegar hacia la verdad. Y cuando nos afianzamos en esa verdad, entonces pasamos a la vida, porque Cristo Jesús es eso, vida y vida en abundancia. Vida Amén. Fíjense que 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Recuerden que en la sección anterior nosotros hablamos de los ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, que esos, pues obviamente no heredarán el reino de los cielos. El versículo número 11 dice, y estos eran algunos de vosotros. O sea, ahí nos descubren, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Amén.
Así que fíjese, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 nos dice algo tan hermoso y es una pregunta interesante. ¿Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Ah? Y hay muchas personas que ignoran eso y no le importa qué hacen con su cuerpo, se tatúan, se dan en fornicación, no les importa. O sea, hoy día, cuando una joven es virgen, las amigas, ¿qué hacen? Se burlan. A lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Exacto. ¿Cómo es posible que Carolina sea virgen? No, vamos a mandarla con un amigo para que le quite esas rayas de encima. Terrible. ¿Qué opina nuestro hermano querido Kelvin? Oye, como nos dice el texto, Ajá. aquí también se aplica un principio de mayordomía, que el cuerpo no nos pertenece tampoco. Uno a veces dice, oye, esta es mi vida, yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo, pero en realidad es morada de Dios. En la antigüedad, cuando el Señor quiso hacer un santuario, que también era un templo, Él quería habitar siempre dentro del pueblo. Uh-huh. Y ahora quiere habitar siempre en nosotros, en nuestra vida, en todo. Nosotros somos también sagrados, o sea, somos parte de Dios, somos morada de Dios. Por lo tanto, no debemos corromperlo. Tenemos que también tener muchísimo cuidado con lo que nosotros hacemos, porque a veces creemos que hacemos las cosas bien y no entendemos que nosotros mismos no somos de Dios, no nos pertenecemos. Por lo tanto, tiene que ser sagrado cuidar nuestro cuerpo en todo momento. Fíjense qué interesante cómo Romanos capítulo 12, versículo 1. Me gustaría leer varios versículos de esta cita, pero vamos a leer los primeros, 1 y 2. Por lo tanto, hermano, os ruego. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en ese momento? Un ruego. Un ruego. Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Y viene entonces ahora, primero un ruego, ahora un consejo, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, Sea su nombre. Ahí finalmente nos lleva a ¿qué? A meditar. ¿Meditar sobre qué? Sobre un asunto crucial. ¿Cuál es ese asunto crucial? ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Y dice, no nos pertenece. ¿Qué pasa con los suicidas, hermano Kelvin? Los suicidas, oye, ellos están atentando contra su propia vida. Pero esa vida no se la dio Dios. Ahora, ellos pueden quitarse la vida, sí. Pero deben. No. Los suicidas no heredarán el reino de los cielos. Y es muy lamentable. Okay. Hoy en día también tenemos que tener cuidado porque se está viendo la eutanasia, que es un método para la persona dormirse, porque hay unas personas que se sienten con problemas, que ya no aguantan más. Entonces se explica ese método de poder dormir como para tener paz. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo le llama paz a eso, al suicidio, a muchísimas cosas, y entonces están atentando también contra su propia vida, cosa que no le pertenece. Por eso que es un pecado grandísimo. Están cometiendo asesinato. La ley de Dios es clara, dice no matarás. Y si tú atentas contra tu propio cuerpo, estás suicidando, te estás matando, estás yendo en contra de la ley de Dios. Por eso que
tenemos que ver, discernir con inteligencia, leer la palabra de Dios Amén. día a día, porque Acoplarnos a su palabra. sí, a su palabra desde el principio, porque el mundo es muy engañoso. Ujú. El mundo a todo le quiere llamar paz. Te muestra como que todo está bien, todo está en orden. Haz esto, pero no. La paz de Jesucristo es a través de Él mismo. Amén, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano Alejandro. Sí, es estupendo cuando nosotros nos damos cuenta el valor que tenemos. Fuimos comprados por precio. ¿Qué precio? El precio de la sangre de Cristo. Ajá. ¿Cuántos millones podemos pagar para la vida eterna? Imagínese, invaluable. millones? Invaluable. No alcanza todo el dinero del mundo para comprar una vida. Sin embargo, Sí. Cristo nos la regala gratuitamente. Amén. Y es lo que la gente a veces tropieza. La gente tropieza allí porque a la gente le gusta pagar todo. A la gente le gusta que algo, que lo que tienen le cueste. Y cuando nos regalan algo, allá es que hay alguna trampa. Ujú. Aquí pasa Aquí algo. hay algo raro. Sí. Gato encerrado, dirían por ahí. Todo Sí, sospechoso, gato encerrado. como que- Sí. Sin embargo, en la buena mano de Dios tenemos la buena noticia. Cristo pagó nuestra deuda y hoy nosotros gozamos de bendición y vida eterna, de salvación y vida eterna, gracias a su sacrificio en la cruz. Hoy nosotros tenemos, a través de los méritos de Cristo, la confianza de poder ser vencedores en este mundo y de presentarnos delante de Él sin mancha y sin arruga. Y a veces nosotros creemos que venimos a este mundo para vencer el pecado, ¿no? Ya Cristo venció. Ujú. Amén. Nosotros lo que tenemos es que refugiarnos en Cristo y caminar con Cristo a paso de vencedores, porque vamos con el vencedor, más Amén. nada. Así mismo es. Y ahora, hermano querido, apreciado oyente, forzado y valiente, tú que estás atento a la transmisión de Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Entramos en el último segmento de nuestro estudio. El matrimonio y la soltería. ¿Qué vamos a hacer con esta sexualidad lícita? 1 Corintios capítulo 7, versículo 2 dice, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Hermano Kelvin. Sí, muy bien. Como nos dice el texto, aquí afirma que cada quien debe estar con su esposa. Y Pablo hace un ejemplo también en su carta que nos quiere transmitir también, es que cada quien debe estar con su esposa, pero hay unas personas que también están solteras y también deben echar para adelante, hacer la voluntad de Dios, Ujú. seguir haciendo la voluntad del que el Señor les manda. Y aquí nos dice que el sexo es un regalo, algo que se debe disfrutar. No es malo, solo que el mundo a veces lo ha colocado como malo, o sea, ha hecho que se vea malo, o sea, pero en realidad es un regalo de que el Señor nos tiene. Y por lo tanto también, como decía el texto anterior, que también nos dice que el cuerpo es tan sagrado, Ujú. que debe para poder seguir lo que dice la palabra de Dios, cada quien debe estar casado, porque cuando dos personas se unen están siendo uno mismo. Sabemos que Una sola carne. Sí, una sola carne. El cuerpo tiene muchos miembros. Puede haber dos manos, ¿verdad? Dos pies. Pero también hay miembros que son individuales. Por ejemplo, está la nariz, que es una sola. Pero por lo tanto, todos tienen un mismo propósito. Y lo que hacen énfasis esta lección es que nosotros debemos huir de la inmoralidad Ujú. sexual. La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentaciones. Resistid el enemigo Sí. y él huirá. Exacto, uno debe tener cuidado porque el enemigo siempre está ahí, como león rugiente buscando a quien devorar. Vemos el ejemplo de José. Ujú. José podía haber caído
podía haber pecado, pero ¿él qué hizo? Empezó a huir, porque si te quedas ahí puedes quedarte en el terreno del enemigo. Por lo tanto es importante nosotros huir de eso que no hace tanto mal, huir del pecado. El proverbio, un proverbio que dice, el sabio ve el mal Y se y se aparta. aparta. Es importante siempre estar huyendo de lo malo, lo que no nos conviene. Muy bien, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 en adelante. Yo voy a mencionar nada más los primeros 5 versículos, ¿verdad? Por razones de tiempo. Y lo demás lo dejamos a la reflexión de cada oyente, de cada persona que está sintonizándonos por el canal de Bienes 103.3 FM en YouTube. Acerca de lo que habéis preguntado por escrito. Aquí está hablando el apóstol Pablo y le está hablando a la congregación. Digo, bueno le sería al hombre, ¿qué cosa? No tocar mujer. Interesante, ¿no? Porque nosotros antes de arrancar el programa estábamos comenzando de ciertas situaciones a través de las cuales, oye, a un pastor para ser pastor le exigen, lo obligan, es necesario estar casado. ¿Cuál fue su opinión, hermano Kelvin? Bueno, la recomendación es que sí, es importante estar casado. Ajá. Lo que comentamos aquí, que el enemigo ataca a una persona que está soltero, porque la persona que está soltero se le pone muchísimas pruebas. Igualmente al casado, pero el enemigo se enfoca más en la persona soltera. ¿Qué opina, Alejandro? ¿Qué opina? Sí, el casado tiene una persona que lo apoya, pero es peligroso igualmente. Vamos a ver qué nos dice el hermano Alejandro. Sí, bueno, en medio de todas las cosas que vivimos en este mundo, el enemigo, recordemos que el pecado entra por los sentidos. Puede entrar tanto por el tacto, como por la vista, como por el gusto y aún por el olfato. Pero el canal que más usa es la vista. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona está soltera, se siente con libertad, en algunos casos, para incursionar buscando una pareja. Y esto muchas veces hace que se equivoque, porque muchas veces pensamos y a veces hasta decimos, bueno, esta persona, yo no soy casado, esta persona no es casada, pero resulta que no es de la iglesia, Uh-huh. es del otro bando. Entonces, ¿qué pasa? A veces, bueno, vamos a preguntarle a Dios a ver qué dice. Ya no tenemos nada que preguntarle a Dios. Ya Él lo dijo claramente en la palabra. No huyáis en yugo desigual. Con los infieles. Él lo dijo clarito. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces queremos preguntarle cosas a Dios que ya sabemos. Y a veces, pero es que Dios no me responde. Ya, si ya tú sabes lo que Dios va a responder. O sea, no hagas una pregunta que ya tiene la respuesta. Más bien, sométete tú, como decía mi hermano Richard ahorita, someteos puede resistir al diablo y vosotros huirá, lo que dice Santiago 4:7. Esa sumisión a Dios es la que nos va a llevar a mantenernos firmes a pesar de nuestras debilidades. Porque Amén. Tenemos debilidades como humanos y esas debilidades se dejan ver. Tanto hombres como mujeres. A veces decimos, no, que la debilidad de las mujeres son, la debilidad de los hombres son las mujeres. Pero igualmente la debilidad de las mujeres son los hombres. Es lo mismo. La única diferencia... hoy en día podemos agregar otras debilidades. La mujer puede tener debilidad por otra mujer. Ajá, terrible. También, sí. Sí, ¿no? Y precisamente también se hablaba de eso, la lección, de las inmoralidades que hay en el mundo, que a veces nos tientan, pues. Pero el caso de la soltería, deberíamos de disfrutarla. Deberíamos de disfrutar cuando estamos solteros, porque tenemos más oportunidad para servirle al Señor. Amén. Pablo se afinca allí en 1 Corintios 7 en cuanto a eso. El soltero tiene cuidado de sí mismo y de cómo agradar al Señor, mientras que el casado tiene cuidado de su pareja, cómo agradar a la pareja. Entonces, cuando uno tiene la facilidad de estar soltero, y puede ir a donde uno quiera, puede servir al Señor como uno quiera, y por lo menos en el caso de las personas que trabajan para el Señor como evangelistas, Uh-huh. que pueden quedarse 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, porque no tienen ese compromiso con una pareja que los lleva precisamente a estar más comprometidos. Amén. Entonces Así mismo es. debemos aprovechar la soltería en el caso para el Señor,
de poder disfrutar al máximo de su obra y de tratar de hacer lo mejor, lo que mejor agrade al Señor, para que nuestras vidas puedan traer esa honra y gloria a Dios de forma especial y podamos mostrar que vale la pena servir al Señor, casado o soltero, pero como decía mi hermano Kelvin al principio, los casados tienen una ventaja porque una buena esposa protege a su esposo de tentaciones y de ayuda, mientras que el soltero no tiene quien le proteja, pero si se mantiene orando, estudiando la palabra, haciendo ayuno y testificando, pues tampoco caerá porque Cristo le protege. Amén, gloria a Dios. Y continúo con la lectura de la Biblia. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, sin embargo, recuerden que anteriormente le dije, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido. Y entonces ahí empieza a haber un trato especial de uno con otro, ¿no? El marido debe cumplir con su mujer al deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tipo mutuo de consentimiento para ocuparlos. Sosegadamente en la oración, luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjense que en muchas oportunidades, pastores son llamados a un lugar específico y la esposa también tiene un ministerio, quizás en el ministerio de la mujer, está haciendo otras actividades y se separan, pero fíjense que se separan en mutuo acuerdo y luego nuevamente manténganse en oración y luego nuevamente júntense, únanse, sean uno. Gloria a Dios, ¿verdad? Por la palabra del Señor. Sigue dando una serie de consejos, así que ahí se lo dejamos, apreciado oyente, para que usted pueda seguir luego que termine el programa en la lectura de la palabra del Señor. Dice que la palabra del Señor es como una lámpara, ¿verdad? A nuestros pies, es la luz que te va a conducir por el camino para que tú no tropieces, no te caigas y no te pierdas. Amén. Amén. Entonces tenemos por aquí participación de Amelia Lira. Recuerden que anteriormente estábamos mencionando de qué sucedía con aquellas personas que tentaban contra su propia vida. Era algo terrible, ¿no? Dice ella, interesante tema, cuando hablaba del suicidio, pero muchas veces una persona con depresión puede hacer una locura de estas. Y ella cuenta su experiencia. Me encantan estas participaciones, ¿por qué? Porque es algo que está sucediendo mucho actualmente y personas que están siendo sumergidas en depresiones terribles y en tratamientos y no logran salir adelante. Pero fíjense lo que sucede con Amelia Lira. Dice, a mí me ha pasado cuando tuve mucha depresión. Sentía algo que me decía que acabara con mi vida, que ya no servía para nada. Más aparte de la ayuda profesional y mi familia, pero sobre todo la ayuda de Dios, aquí estoy. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué mensaje le puedes dar, Alejandro, a Amelia Lira? Mira, hermanita, cuando hay un consejo en la Biblia, en 1 de Pedro capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y no solamente lo digo, te lo digo a ti, porque gracias a Dios por lo que veo, tú superaste esta etapa de tu vida, pero hay personas que están atravesando por esa etapa, algunas de repente en un divorcio, una separación, otras pérdidas de familiares, pérdida de trabajo, de deploración de la salud. En cualquiera del caso que sea, el consejo del apóstol Pedro es crucial, echar toda vuestra ansiedad sobre él porque tiene cuidado de vosotros. Vayamos a Cristo, que es el único que puede ayudarnos, pero no nos contentemos solamente con orar superficial, sino que vayamos a la palabra y busquemos ayuda, sí, profesional, pero sobre todo la ayuda de Dios. Y siempre en la iglesia adventista vas a conseguir un grupo que se llama Cuerpo de Ancianos, que están capacitados para ayudarte en cualquiera de estos problemas. Y no lo van a hacer a título personal, sino lo van a hacer con la palabra
de Dios y sus oraciones. Amén. Por eso hoy la invitación a estas personas que están pasando por este tipo de drama en su vida, que puedan ir a Cristo, pero que también puedan acercarse al pueblo de Dios, al cuerpo de ancianos, que la Iglesia Adventista, gracias a Dios, por lo menos aquí en esta Venezuela, tenemos una a la vuelta de la esquina. Así es. Y podemos entonces llegarnos allí vas a conseguir a tus amigos los adventistas del séptimo día, que van a tratar de solucionar, de ayudarte en tu problema, y te van a dar esa parte especial, como es la oración, el estudio de la palabra, y sobre todo quedar sumido en las manos de Dios, echando toda esta ansiedad sobre Él, porque como dice la palabra, es su promesa, Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Tenemos a Ana García, que está enviando saludos desde Mariche. ¿Tú conoces a Ana García, hermano querido? Oye. ¿Te suena la familia Isaac, Ana García y Lagares? Dice que ellos están en sintonía nada más y nada menos que desde Loma Larga. Una familia, hermano querido, ya yo he contado este testimonio en varias oportunidades, que camina más de 1 kilómetro para poder llegar a su iglesia. Amén. Y que están luchando porque ellos son de un asentamiento agrícola. Ellos están luchando, están recogiendo firmas, están hablando con la comunidad porque ellos quieren formar su iglesia dentro de su comunidad. Gloria a Dios, ¿verdad? Familia Ellos son de la iglesia de las Flores. Ajá. Sí, yo sé quiénes son. Gracias. Bueno, el hermano Kelvin le quiere mandar un saludo especial a ellos. Bueno, familia, quiero ofrecerle un saludo, un abrazo. Gracias por compartir aquí con nosotros. Quiero también recordarte que Jesucristo los ama. Jesucristo tiene un gran propósito con esa familia tan guerrera, tan poderosa esa familia. El Señor quiere hacer de ustedes una bendición. Así que sigan adelante. Un saludo para todos y Jesucristo los ama en todo momento. El deseado de toda la gente, página 746. Al trabajar por los que yerran, dirigid todo ojo a Cristo. Hablen a los que yerran de la misericordia perdonadora del Salvador. Estos que yerran son los que se caen, los que pecan, los que están en aquellas comillas de los puntos en los cuales hemos estado hablando en el programa de hoy. Sigue diciendo la cita del deseado de toda la gente, página 746. Alienten al pecador a arrepentirse y a creer en aquel que puede perdonarle. Sea el arrepentimiento del pecador aceptado por la iglesia con un corazón agradecido y condúzcase al arrepentido de las tinieblas de la incredulidad a la luz de la fe y de la justicia. Colóquese su mano temblorosa en la mano amante de Jesús. Una remisión tal es ratificada en el cielo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Poderoso mensaje, el deseado de toda la gente, página 746. Si usted estaba esperando el momento del llamado poderoso, si usted estaba esperando el final porque quería escuchar a aquel hermano que va a colocar esas palabras sublimes para que su corazón, su cuerpo, su alma, todo su ser, hasta el tuétano de los huesos, vibren por una sola palabra: Jesucristo. Ese es el momento ahora, hermano. Amén. Alejandro Suárez. Sí, es crucial que nosotros podamos levantar nuestros ojos al cielo y en medio de cualquier circunstancia, cualquier necesidad, cualquier problema, podamos venir a Cristo Jesús. Hoy tú puedes hacer esa hermosa decisión de ir a Jesús como estás. No te fijes en los problemas que pueden ocurrir dentro de la iglesia, porque vas a encontrar en la iglesia un hospital. Y al hospital no van las personas sanas, son los enfermos. Pero cuando tú entras en comunión y consigues el calor cristiano en tu vida, ves entonces la gran bendición que es servir a Cristo. Amén. Y el llamado de Dios es a que abras tu corazón a Él. A que si en tu vida hay algún problema de inmoralidad, de pecado,
no te quedes donde estás, sino que vengas a Él porque quiere recibirte, tal cual como estás. Quiere que abras el corazón y que seas santificado por el poder de su presencia y que tu vida pueda avanzar por la fe en su nombre. Hoy el llamado es a que entregues a Dios eso que tú sabes que te estorba, porque Dios quiere quitar cualquier estorbo de tu vida para darte su bendición especial y con ella traerte salvación y vida eterna. Por eso, como al principio la lección nos decía claramente, el pecado en la iglesia. Hoy yo quiero decirte que el pecado fue erradicado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Y hoy nosotros no estamos viviendo del pecado, sino viviendo de la gracia de Cristo. Y pronto este mundo quedará libre de pecado, el universo completo. Hoy nosotros podemos decirle al Señor: Señor, aquí estoy, con mis necesidades y dificultades. Haz de mí como tú quieras. Guíame, tómame de la mano y guíame a donde tú quieras. Y llévame, Señor, hacia el umbral eterno. Amén. Gloria a Dios. Si usted se está preguntando quiénes van a participar en la próxima lección, en este mismo día, en este mismo horario, en la lección número 5, todo para la gloria de Dios. Déjeme decirle que son dos personas esforzadas y valientes que vienen de una montaña, de allí, de la gran creación del Señor, muy cerca de la naturaleza. Ellos pueden alzar la mano y tocar el cielo prácticamente, ¿no? Un sector que se llama Las Pavas, una iglesia que se llama Monte Sinaí. Y allí están dos, Juan Suárez y Henry Suárez. Ellos van a estar llevando el mensaje para la lección de la semana que viene. Lección número 5, todo para la gloria de Dios. Muchas gracias, mis hermanos queridos, por haber participado, por estar aquí presto a llevar el mensaje de salvación. Y a pesar de las adversidades, de los inconvenientes, uno que viene de Petare, el otro que viene del otro extremo de Araira, a pesar de la lluvia, de todas las situaciones que sucedieron y que al llegar a la emisora no había internet y otras cosas más, a pesar de todo, ustedes estuvieron apercibidos, prestos, listos, preparados para llevar este mensaje de salvación. Las puertas están abiertas cada vez que necesiten y quieran venir, pues se les acepta por acá. No queda más que decir gracias a Dios, gloria a Él. Gracias. Para servir estamos. Amén, amén. Hemos llegado a ustedes gracias a la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, educando con principios y valores para la eternidad. Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. Lo vamos a dejar con un canto titulado De Esclavitud.